¿Cómo están? Muy buenas noches. Damos la bienvenida nuevamente a todos los participantes del día de hoy. Ya tenemos casi la casa llena. Estamos transmitiendo mientras vamos comenzando con la charla de la noche. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Nuestro invitado nos está acompañando desde Hong Kong, específicamente desde la Hong Kong University of Science and Technology. Estamos hablando del profesor Carlos Fernández Loria. Profesor, el día de hoy nos va a hablar sobre el tema de la aplicación de Data Science en la práctica de las organizaciones. Estimado profesor, agradecemos mucho su participación el día de hoy. Ya le damos la palabra y la palestra para que pueda comenzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Voy a compartir la pantalla y me avisan si pueden ver todo bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya se puede ver la presentación. Genial. Bueno, primero que nada, agradecerle muchísimo a Univalle el día de hoy por invitarme. Como mencionaba Víctor Hugo, mi nombre es Carlos Fernández, soy profesor en el HKST Business School en Hong Kong. Y el día de hoy les voy a hablar principalmente de un par de temas. Lo que tengo entendido es que la mayor parte de ustedes o acaban de comenzar su carrera en ciencia de datos o están considerando hacerlo. Entonces, realmente lo que quiero conversar el día de hoy es, primero, por qué ciencia de datos es, en mi opinión, una buena movida como carrera profesional. Y segundo, ¿cuál es exactamente el rol que tiene ciencia de datos dentro de los negocios? ¿Qué es exactamente ciencia de datos? ¿Okay? Ahora, antes de empezar, sí me gustaría comentarles un poco más acerca de mí. Como les comentaba, soy profesor de ciencia de datos en Hong Kong. Esta foto que ustedes ven aquí en pantalla es el campus de mi universidad y no sé si pueden ver muy bien mi cámara, pero ahí de fondo se ve como que el resto del campus también. Entonces, en este momento estoy en la oficina. Por aquí son las 8:22 de la mañana. Entonces, hay una diferencia de horario de 12 horas con ustedes. Y mi rol en esta universidad es principalmente hacer investigación. Entonces, a lo que yo me dedico es a diseñar y crear nuevos algoritmos y técnicas de ciencias de datos. Eso es lo que hago principalmente. Y secundariamente lo que hago es dar clases. Ahora, dar clases es algo que me gustaría enfatizar como algo que realmente me apasiona y principalmente me interesa mucho enseñar la parte de ciencia de datos aplicadas a negocios. Entonces, pues la parte de dar clases también es un rol muy importante en mi trabajo. Antes de venir a Hong Kong, yo hice mi doctorado en la Universidad de Nueva York y ahí pude trabajar con compañías en varias industrias. Entonces, en esos proyectos de investigación trabajé con Spotify para ayudarles a mejorar sus algoritmos de creación dinámica de playlists en el área de transporte. He trabajado con Via, que era un competidor grande de Uber en Nueva York, y trabajé en la parte de adquisición de clientes por medio de modelos estadísticos. En la parte de banca he trabajado con Backcredomatic en Centroamérica, básicamente en la creación de modelos predictivos de consumo. Y también tengo bastante trabajo de investigación en la parte de publicidad, específicamente en el uso de modelos estadísticos para hacer targeting de diferentes tipos de ads. Y la razón por la que les digo esto es porque creo que lo que voy a decir hoy es muy importante ponerlo en el contexto de que obviamente mi opinión va a ser sesgada, ¿verdad? Si le preguntan a un científico de datos si cree que ciencia de datos es una buena carrera para escoger, pues lo más probable es que la persona les va a decir que sí, ¿verdad? Entonces, obviamente mis ganas de venderle ciencia de datos como el futuro están sesgadas porque yo soy un científico de datos, pero también me gustaría enfatizar que no soy el único que piensa que ciencia de datos es el futuro y es hacia donde nos dirigimos. En el 2012, Harvard Business Review publicó este artículo que hizo muchísimo ruido en la industria, donde básicamente los autores decían que ser científico de datos iba a ser el trabajo más sexy del siglo XXI. Ahora, no sé si vaya a ser el trabajo más sexy dentro de 50, 60 o 70 años. O sea, lo cierto es que la tecnología está cambiando tan rápido que es incluso difícil predecir qué es lo que va a pasar durante los siguientes 10 años. Pero lo que sí les puedo decir es que en los últimos 10 años el artículo ha resonado bastante con lo que la industria está haciendo en este momento.
Entonces, los datos que les estoy mostrando vienen de LinkedIn. Disculpe, alguien que tiene, ok, ya listo. Escuché como alguien, pensé que alguien está haciendo una pregunta. Los datos que les estoy mostrando son de LinkedIn, que es la red profesional más grande del mundo, esencialmente. Y lo que ellos reportaron en el 2018 es que la demanda por científicos de datos era tan grande en Estados Unidos que básicamente había una escasez de 151,000 científicos en todo Estados Unidos. Y eso que es el lugar que produce más científicos de datos en todo el mundo. Respecto a trabajos emergentes, en el 2017 reportaron que de los 20 trabajos con mayor crecimiento en los últimos 5 años, 4 de ellos están relacionados a ciencia de datos. Entonces, en el caso de científico de datos, es la segunda carrera que creció más en un transcurso de 5 años en el 2017. Entonces, 650% más posts de trabajo en LinkedIn en el 2017 comparado al 2012. Entonces, lo cierto es que si ser científico de datos no es el trabajo más sexy del siglo XXI, sí ha sido uno de los trabajos más sexys en los últimos 10 años, o por lo menos de los de mayor crecimiento. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué tanta emoción? ¿Verdad? Y a mi criterio, la principal razón por la que hay tanta emoción alrededor del tema es porque las posibilidades son en gran medida inimaginables. O sea, cada vez vemos más y más aplicaciones. Y yo que hago investigación en el tema, cada año me doy cuenta de aplicaciones en las que ni siquiera hubiera imaginado hace 5, 4, 3 años, ¿verdad? Y yo quisiera darles algunos de esos ejemplos, ¿verdad? Porque si estamos hablando de aplicación de ciencia de datos y su rol en los negocios, que queremos saber exactamente qué es lo que podríamos hacer con este tema de ciencia de datos. Bueno, hoy en día yo diría que una de las principales aplicaciones comerciales es la parte de comercio electrónico, ¿verdad? Entonces, básicamente cualquier sitio web que esté incorporado en la economía digital y esté vendiendo bienes en línea, quiere utilizar los datos de sus clientes para poder hacer recomendaciones. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas de recomendación de Amazon o de Netflix o de Spotify o todas estas empresas que están incorporadas dentro de la economía digital, esencialmente todos estos sistemas están basados en ciencia de datos. Una de las empresas de tecnología más grandes del mundo está construida esencialmente sobre un sistema de publicidad basado en ciencia de datos. Entonces, todo el advertising de Google efectivamente está basado en data, ¿verdad? Entonces, billones de dólares se enfocan en hacer que esta industria funcione en la parte de manejo del suministro o de la cadena de suministro o el inventario. Compañías como Amazon también invierten billones de dólares en hacer que el inventario sea efectivamente manejado con base en la demanda de ciertos productos, en vez de hacerlo solamente basado en la intuición. Entonces tenemos modelos predictivos de datos que funcionan en cadena de suministro también. Uber toma muchas decisiones críticas basadas en sistemas de datos. Entonces tenemos desde la parte de manejo de rutas de los carros, o sea, básicamente decir por qué ruta te deberías ir y por qué ruta no te deberías ir, eso está meramente manejado por datos. La parte de decir cuánto tiempo tiene que esperar a alguien antes de coger el carro, la parte de decir qué carros van a ir con qué personas, la parte de decir cuánto deberíamos cobrarle a esta persona para que tome el viaje, en cuánto deberíamos aumentar el precio para que más carros entren. Todos este tipo de decisiones son automatizadas por sistemas de ciencia de datos. En la parte de fintech, bueno, yo estoy en Hong Kong. Hong Kong probablemente tiene la tercera bolsa de valores más grande del mundo, ¿verdad? Después de Nueva York y después de Londres tenemos Hong Kong como centro financiero de Asia. Y hoy en día una gran cantidad de decisiones en venta y compra de activos financieros se mueve exclusivamente de manera algorítmica y de manera básicamente manejada por sistemas de ciencias de datos también. Entonces, en la parte de finanzas hay muchísimo crecimiento. En servicio al cliente, los chatbots que estamos viendo de manera cada vez más recurrente en las empresas, muchos de los más sofisticados y más prometedores, no todos, pero una gran cantidad de los más sofisticados y prometedores, también están basados en sistemas de datos que están hechos para poder procesar texto
y predecir cuál sería la mejor respuesta según cierto texto que el usuario está escribiendo para el chatbot. Entonces, en la parte de chatbot también tenemos sistemas de ciencia de datos. La parte de reconocimiento de imágenes, tenemos Tesla y otro montón de compañías que están intentando crear vehículos autónomos, ¿verdad? Esencialmente, ya no necesitaríamos choferes humanos para manejar los carros. Y la forma en que estos vehículos ven también está manejada por sistemas de ciencia de datos. Entonces, la forma en que funciona es que tenemos centenares de miles de imágenes o millones de imágenes, ¿verdad? Y basado en ese banco de imágenes, intentamos procesar un sistema que sea capaz de reconocer qué objetos están enfrente del carro. Entonces, esencialmente también es ciencia de datos, es nada más que en este caso los datos no son bases de datos tradicionales en SQL, sino que lo que tenemos son datos en imágenes. O sea, los sistemas de ciencia de datos el día de hoy son tan poderosos que podemos tener datos no estructurados como imágenes y darles una estructura de forma tal que podamos construir un sistema a partir de esos datos que pueda reconocer si hay objetos o no enfrente del carro, y basado en esos insumos, el carro puede tomar la decisión de doblar hacia la izquierda, doblar hacia la derecha, acelerar, frenar. Esta imagen que acabo de mostrarles acá es de Manhattan. Entonces, como les comenté, yo viví varios años en Nueva York mientras estuve haciendo mi doctorado, y esta imagen me la pasó un colega que trabaja en una empresa de bienes raíces en Nueva York. Y esencialmente lo que esta compañía hace es que utiliza datos para predecir cuáles van a ser las subidas y bajadas en diferentes barrios o edificios dentro de Manhattan. Entonces, a la hora de mandar a sus agentes de bienes raíces, las decisiones de a quién debería visitar la gente de bienes raíces, qué deberían comprar, qué no deberían comprar, a dónde se debería construir, todo eso también está inspirado en ciencia de datos en Manhattan. Y esta imagen que estoy poniendo, si notan algunas partes que están ligeramente más rojas que otras, esas partes rojas es a donde se pronostica que va a haber un incremento en precio, y las partes que están celestes es donde se pronostica que más bien va a haber una bajada en precio. Entonces, de manera visual, los agentes de bienes raíces pueden ver dónde deberían enfocar sus esfuerzos y pueden hacer zoom in en esas propiedades para buscar más información acerca de por qué el modelo tomó una decisión versus otra. En la parte de medicina, también tenemos muchísimos avances liderados por ciencia de datos. Entonces, en esta imagen que tengo en la esquina inferior izquierda, lo que tenemos es parecido, de cierta manera es parecido al reconocimiento de imágenes en carros autónomos. Lo que tenemos es un banco de imágenes de rayos X, donde los doctores en el pasado han dicho, mira, esta imagen de radio X corresponde a esta patología, esta no es ninguna patología, mira, esta es una patología, esta es neumonía y este es un nódulo, ¿verdad? Entonces, las personas en el hospital, los doctores van diciendo qué imágenes corresponden a qué enfermedades, y basado en sistemas de ciencias de datos, podemos aprender un modelo estadístico que, basado en la imagen, nos pronostique qué tan probable es que la persona tenga cierta patología. Ahora, estos modelos no se están utilizando para tomar decisiones de manera automática, sino para apoyar los diagnósticos de doctores, pero no, estamos acercándonos en una era en donde incluso decisiones médicas van a ser soportadas por sistemas de ciencias de datos. Y más recientemente, esta imagen que acabo de meter arriba a la derecha es algo que a mí me impresionó muchísimo, que es algo que tiene meses de haber salido, que son ese sistema de Midjourney, DALL-E y otras sistemas que lo que hacen es generación automática de imágenes. Entonces, esta imagen que tengo acá fue una imagen igual creada por un sistema de ciencia de datos, de inteligencia artificial, y esta imagen ganó el primer lugar en un concurso estatal en Estados Unidos. O sea, estamos llegando al punto en donde incluso esos sistemas basados en datos pueden ganar concursos de arte, ¿verdad? Entonces, o sea, viendo esta imagen, o sea, podemos ver que están influyendo qué carro tomamos, qué compramos, qué bienes raíces vamos a comprar, nuestra salud, el arte. Incluso alguien hacía la broma de que los algoritmos de alguna manera tocan, deciden con quién se va a casar uno, ¿verdad? Porque si no, eso no Tinder o todas estas aplicaciones de dating, también hay algoritmos de ciencia de datos, ¿verdad? Para tomar decisiones de a quién le muestro la imagen de qué persona, ¿verdad? Entonces, hoy en día realmente ciencia de datos está por todo lado, y viendo estas imágenes, yo me imagino, son cosas que yo no pensé mientras, porque yo también estudié en Latinoamérica, estudié en Costa Rica, y son cosas que yo por lo menos nunca me imaginaba
que fuera a pasar en Costa Rica, sino que lo veía como el lejano Estados Unidos o lejanos países donde están trabajando en ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que sí hay aplicaciones de ciencia de datos para todo tipo de industria, porque muchos de los temas que yo estoy tocando tienen que ver con la parte de servicio al cliente, cadenas de suministro, inventario, ventas, marketing, ¿verdad? Entonces, este tipo de aristas y finanzas también, este tipo de aristas son aristas que están presentes en todo tipo de industria. Entonces, no es algo que es específico a empresas de tecnología, es algo que va a ser disruptivo en todo tipo de industria, incluyendo transporte, agricultura, arte, todo tipo de industria. Tiene el potencial, a mi criterio, de que ciencia de datos haga un cambio disruptivo en la forma en que se está haciendo negocios. Ahora, esto básicamente resume de mi lado, o sea, la razón por la que yo creo que ciencia de datos es una buena movida como carrera profesional. Varios creemos que es el trabajo más sexy del siglo XXI y pues espero que esto los haya emocionado un poco. Pero creo que la pregunta que queda es, ¿a qué exactamente me refiero con ciencia de datos? Y esto es una pregunta que sinceramente yo creo que se le pueden hacer probablemente se lo van a decir a otros profesores de ciencia de datos, se lo van a preguntar y van a tener una respuesta diferente a la mía. Entonces, no es que podamos definir de forma definitiva qué es exactamente ciencia de datos, pero el día de hoy a mí me gustaría compartirles por lo menos cuál es mi perspectiva como alguien que está trabajando en el área. Y si tuviera que resumir ciencia de datos en una sola oración, yo diría que ciencia de datos es el campo que estudia la extracción y uso de conocimiento de forma sistemática y basada en datos, ¿ok? Y cada una de estas palabras, de hecho, tiene muchísima importancia y voy a andar en cada uno de estos conceptos durante esta charla. Pero esencialmente esta imagen resume lo que quiero decir. Tenemos un conjunto de datos históricos, ¿verdad? Un banco de información que vamos a meter dentro de este proceso de ciencia de datos y de ese proceso vamos a sacar un sistema que usualmente se le llama sistema de inteligencia artificial y voy a volver a este tema de qué es exactamente esto de inteligencia artificial y machine learning y ciencia de datos y cómo se relacionan todo este tipo de cosas. Pero este sistema esencialmente lo que va a hacer es que va a recibir como insumos o inputs datos de interés que podemos convertir en acciones o decisiones, ¿ok? Y para poner esto un poquito más claro, voy a darles un ejemplo más concreto. Yo soy una empresa que está intentando vender productos en línea y en esa empresa yo tengo información de clientes, ¿verdad? Que están comprando diferentes cosas. En este caso tenemos una imagen de que mis datos históricos, un niño de gorra negra y con camisa, playera negra, compró un balón de fútbol, ¿verdad? Después tenemos este otro hombre que es mayor, de barba blanca, con un sombrero de Navidad que compró un trineo, ¿verdad? Todo ese tipo de información yo la meto dentro del proceso de ciencia de datos de manera de que el sistema que yo genero, cuando yo le doy nueva información de un cliente que yo no he visto antes, ese sistema pueda tomar una decisión apropiada. Entonces, en este caso, podemos ver que tenemos un nuevo cliente. Entonces, son los datos que llamamos datos de interés. Y yo quiero tomar decisiones acerca de esos datos de interés. Entonces, yo tengo este niño que tiene un color de piel similar a otro niño que yo he visto en el pasado, también tiene una gorra, también tiene una playera negra. Ojo que no es exactamente el mismo niño, ¿verdad? Porque no tiene el número 57 en la camisa, la gorra es de un diferente color. Entonces no es exactamente el mismo niño, pero se parece bastante. Y basado en esa información, el sistema de inteligencia artificial decide, mira, yo creo que a esta persona vale la pena recomendarle un balón de fútbol o hacerle una promoción. Ahora, en este ejemplo que les estoy mostrando se ve muy sencillo, pero en la práctica no vamos a tener nada más 2 clientes en nuestros datos históricos. Vamos a tener decenas de miles, si no es que cientos de miles o incluso millones en nuestra base de datos, cada uno tomando diferentes compras, cada uno un ser humano único, y nosotros queremos de alguna manera extraer patrones de esos datos para poder tomar decisiones, ya sea de manera automática o de mejor o humano, utilizando ese sistema de inteligencia artificial, ¿verdad? Para tomar mejores decisiones para cada uno de estos individuos. Entonces vamos a tener este niño al que se le recomendó un balón, pero ojalá a otra persona que sea diferente. Tenemos a esta mujer a la cual le vamos a recomendar una guitarra, ¿verdad? Y basado en cómo cada uno de nosotros es, podríamos tomar diferentes decisiones para cada persona, ¿verdad? Entonces, eso es
básicamente a lo que yo me refiero con ciencia de datos. Ahora, me gustaría ahondar un poquito más en cada uno de estos temas, ¿verdad? ¿Qué son esas palabras? Si son solo palabras que yo escogí por su sonido rimbombante, o si es que hay alguna razón por la cual escogí cada una de esas palabras a la hora de definir qué es ciencia de datos. Y principalmente, yo creo que cuando uno está hablando de aplicaciones de ciencia de datos, es importante partir de el uso, qué es lo que quiero hacer con ese sistema, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con conocimiento? Bueno, cuando uno habla de conocimiento, muchas veces es el tipo de información que uno utilizaría para vivir su día a día, ¿ok? Entonces aquí tenemos a esta persona que necesita hacerle una recomendación a este niño y su conocimiento es acerca de qué personas yo he visto en el pasado, qué tipo de productos he visto que compran, etcétera, ¿verdad? Entonces, basado en lo que yo he aprendido, ¿verdad? Basado en ese conocimiento que yo he adquirido a través de los años, en esos patrones que yo lograba extraer de mis experiencias como humano, cuando yo veo ciertas pistas, ¿verdad? Ciertos atributos en la situación en la que yo necesito tomar una decisión, yo combino ese conocimiento que yo tengo con ciertas pistas que estoy viendo, que serían los datos de interés en este caso, para hacer alguna especie de inferencia. Y eso es algo que nosotros hacemos todos los días, ¿ok? Todos los días nosotros, basado en nuestras experiencias y patrones que hemos visto, tomamos decisiones según pistas, que es el contexto en el que estamos en ese momento. Entonces, cuando yo digo uso de conocimiento, esencialmente lo que queremos hacer es capturar esos patrones, esas experiencias que están en los datos, para que cuando combinemos esos patrones con un cierto contexto, podamos hacer cierta inferencia. Entonces, ciencia de datos involucra el uso de conocimiento, y esta parte es importante, basado en datos para inferir, porque hay muchos sistemas de inteligencia artificial, de hecho, muchos sistemas de inteligencia artificial que no están basados en datos. Ahora, el 99.9% de las aplicaciones comerciales de inteligencia artificial hoy en día sí están basadas en datos, casi todas, pero sí hay muchos sistemas de inteligencia artificial que hacen exactamente lo mismo que estoy mostrando en pantalla, que no están basados en datos. Entonces, cuando estamos hablando de ciencia de datos para generar esos sistemas, pues el componente de datos es bastante importante. Ahora, algo que vale la pena enfatizar aquí es que realmente aquí casi que lo muestro como que el sistema toma decisiones en un vacío, básicamente por sí solo. Pero en la práctica, así no necesariamente es como funciona. Muchas veces estamos utilizando sistemas de inteligencia artificial o basados en datos para tomar decisiones en conjunto con humanos, ¿verdad? Entonces aquí estoy mostrando varios ejemplos que son reales, ¿verdad? No son hipotéticos. En Estados Unidos se utilizan sistemas de ciencias de datos para decidir si se da fianza o no a las personas. El sistema en sí no lo decide, pero el sistema le da cierta información al juez de qué tan riesgoso es que esta persona salga con fianza. En otras palabras, cuáles son las probabilidades de que esta persona cometa un crimen si yo le doy fianza. Entonces, el sistema no toma la decisión por sí solo y no debería, y hay de hecho muchísimas discusiones éticas y de discriminación alrededor de estos sistemas. Entonces, no estoy diciendo que el sistema necesariamente sea el mejor o que no se pueda mejorar o que lo deberíamos o no lo deberíamos hacer. Solamente estoy diciendo que actualmente sí se usan sistemas basados en datos por jueces en Estados Unidos para determinar quién sale o no bajo fianza. También hay sistemas que están siendo utilizados por doctores para apoyar sus diagnósticos. De nuevo, no es que el sistema hace el diagnóstico por sí solo, pero sí, de nuevo, el sistema es capaz de recibir una imagen de rayos X y decir, existe tal probabilidad de tal patología. Esos sistemas también se están utilizando en Estados Unidos. Y de manera tal vez un poco más cotidiana, la tercera imagen que tengo a la derecha es de este amigo que trabaja colega que trabaja en bienes raíces en Nueva York. Y como les decía, ellos utilizan sistemas de recomendaciones para sus agentes de bienes raíces, donde los agentes meten todos sus contactos, ¿verdad? Que pueden ser a veces miles de contactos o por lo menos cientos de contactos. Y el sistema le dice, ok, basado en los contactos que usted tiene en este momento, yo estimo que las casas que son más propensas a ser vendidas o las casas que son más propensas a ser vendidas en los siguientes 12 meses son estas. Entonces es un sistema de ciencia de datos que le dice a la gente de bienes raíces cuáles son las personas a las que él o ella debería contactar para mejorar sus ventas. Básicamente, agarrar esa venta, esa persona va a vender la casa sí o sí, entonces vamos a agarrar a nuestra gente de bienes raíces
para que él sea el que se encargue de vender esa propiedad. ¿Okay? Entonces, son ejemplos en los que estamos usando ciencia de datos para apoyar decisiones humanas, esencialmente extrayendo ese conocimiento que luego es usado para hacer alguna especie de inferencia o tomar una decisión. Ahora, como les decía, otra parte crítica de la definición es que es un sistema de inteligencia artificial que se construyó y que se está usando basado en datos, ¿ok? La parte de datos es crítica, porque si no tenemos los datos adecuados, el sistema no va a servir bien. Y aquí yo creo que conviene tener bastante humildad como científico de datos, porque muchas veces no tenemos los datos adecuados para hacer un pronóstico y hay muchas cosas, o sea, que sinceramente no podemos pronosticar con lo que tenemos. Y para eso quiero darles el ejemplo del pavo, ¿ok? Este es un ejemplo bastante conocido del libro Black Swan, que habla acerca de eventos que básicamente son impredecibles, son muy difíciles de predecir. Entonces, imagínense que ustedes son un pavo y básicamente tienen que tomar la decisión de quedarse con la familia o no que los está cuidando, ¿ok? Y en el eje Y tenemos el bienestar del pavo y en el eje X tenemos días en la vida del pavo. Entonces, si yo como pavo voy en la vida pensando, mira, la gente me ha tratado bien hasta ahora, me voy a quedar con ellos. La gente me ha tratado bien, me voy a quedar con ellos. Y yo nada más veo los datos históricos de cómo me ha ido hasta el momento. Yo como pavo podría pensar que voy a tener un final muy feliz, pero lo cierto es que el día antes de Acción de Gracias, ese pavo no la va a pasar tan bien, ¿ok? Entonces, lo que eso está mostrando es que la vida del pavo no necesariamente es buenos, no son buenos datos para pronosticar qué es lo que le va a pasar al pavo a futuro. Y por eso, si yo como pavo quiero tomar la decisión de si debería irme o no y nada más veo los datos históricos, tal vez eso no sea una buena fuente de información. Ahora, lo que yo argumentaría es que si pudiéramos ver muchos pavos, no solo uno, si pudiéramos ver 100 pavos y basada en esa información, tal vez yo como pavo podría tomar una decisión, ¿verdad? Podría decir, mira, algunos pavos lo matan en el día 800, a otros en el 900, a otros en el 700, ¿verdad? Ese es el rango en que matan a los pavos. Entonces, tal vez yo como pavo me puedo quedar hasta el día 600 y me voy, ¿cierto? Porque ya sé que la mayor parte de pavos se mueren en esas épocas. De nuevo, tendríamos que tener cuidado, porque habría que preguntarse, pero yo soy un pavo parecido a ellos o no. ¿Soy un pavo de Norteamérica o soy un pavo de Bolivia? ¿En dónde estoy? Porque tal vez el contexto en donde estoy va a determinar si esos datos son útiles o no para hacer una inferencia. Y entonces aquí volvemos a un punto crítico de ciencia de datos, es qué datos estoy utilizando para tomar esa decisión. Y lo cierto es que la ciencia de datos no es magia, por más que muchas veces parece ser magia. Y un punto crítico es que si no tenemos datos informativos de lo que queremos inferir, o sea, no tenemos datos de la acción que queremos tomar, del contexto en el que este sistema va a estar tomando decisiones, entonces no hay ciencia de datos, porque no tenemos los datos adecuados. Entonces tengo que siempre tener en contexto que estos datos históricos son útiles para aprender patrones relevantes que yo pueda combinar con mis datos de interés para tomar acciones efectivas. Y si ese no es el caso, entonces tal vez una solución de ciencia de datos no sea la más apropiada. Y el tercer y último punto creo que me gustaría ahondar en respecto a qué es exactamente ciencia de datos es acerca de cómo es que extraemos ese conocimiento, cómo es que construimos este sistema de inteligencia artificial. Y, y aquí yo creo que es esencialmente lo que las carreras de ciencia de datos deberían hacer. Básicamente es cómo le enseño a las personas a llevar un buen proceso de ciencia de datos. Ahora, esta es mi visión de lo que debería ser el proceso de ciencia de datos y esencialmente se le conoce como el proceso CRISP de minería de datos. No es algo que yo me inventé, o sea, es algo que ha estado durante varias décadas, me imagino, por lo menos 20, tal vez 30 años. Y básicamente son diferentes etapas sobre las que yo me voy moviendo sobre el proceso de ciencia de datos y no es un proceso lineal, o sea, es un proceso iterativo porque muchas veces lo que yo descubro en cierta etapa del proceso me hace pensar mejor en una etapa en la que ya estuve antes. Entonces, mucha gente suele pensar en ciencia de datos como un proceso parecido al desarrollo de software, pero no es el caso. O sea, un proceso de desarrollo de software es muy diferente. Yo diría que un proceso de ciencia de datos es más parecido a un proceso de investigación, ¿verdad? De research and development.
Entonces, la forma en la que tenemos que empezar es entendiendo muy bien el problema, ¿verdad? Cuando estoy entendiendo el negocio, quiero saber cuál es exactamente la decisión que tengo que tomar, en qué contexto la voy a tomar, cómo voy a evaluar si estoy tomando una buena decisión o no, cómo voy a evaluar si el sistema está siendo exitoso o no. Eso es una parte crítica que muchas veces las personas no tomamos el tiempo necesario para entender exactamente cuál es el problema que quiero solucionar. Luego, pensar en siquiera tengo los datos adecuados para abordar ese problema. Como les decía, si yo soy el pavo y tengo que tomar una decisión basada en mi vida anterior, tal vez una vez que entiendo los datos y el contexto, me doy cuenta de que no tengo los datos adecuados. O sea, basado solamente en mi vida como pavo, no puedo tomar una decisión, necesito encontrar información de otros pavos, ¿verdad? Entonces, vuelvo otra vez a entender el negocio y entender exactamente cuál es el problema, si tengo que resolver un problema diferente, porque no puedo resolver el que planteé originalmente, o si necesito adquirir nuevos tipos de datos, ¿verdad? Preparación de datos es a donde tristemente digo yo, porque no es la parte que más sexy quizás, pero es tristemente a donde invertimos la mayor parte del tiempo hoy en día. O sea, lo cierto es que los datos que usamos para hacer ciencia de datos están en sistemas que no están construidos para ser analizados. Los sistemas que usamos hoy en día están construidos para hacer negocios. Y resulta que el mejor sistema para hacer negocios no necesariamente es el mejor sistema para analizar información. Entonces, como parte de esta preparación de datos, tenemos que extraer esos datos de múltiples fuentes, integrarlos, limpiarlos, porque pueden estar en diferentes formatos, la gente puede interpretar diferentes tipos de cosas según el sistema. Muchos de esos son inputs de humanos que se pueden equivocar, ¿verdad? Entonces hay que limpiarlos, hay que transformarlos, hay que estructurarlos de forma que sean útiles para que nuestros sistemas tomen decisión, ¿verdad? Entonces todo ese proceso toma muchísimo esfuerzo y es una parte muy importante del proceso. Me voy a brincar por ahora creación de modelos y voy a volver ahí en un segundo. Evaluación es otro proceso crítico, ¿verdad? O sea, si esta solución es o no útil para mi negocio. Muchas veces, en especial las personas que están entrando al tema de ciencia de datos, están con la idea de que quieren construir el modelo perfecto o el sistema perfecto, pero lo cierto es que todos los modelos están malos, todos los sistemas están malos, en el sentido de que ninguno es perfecto. Siempre van a cometer errores. Entonces, o sea, la medida de evaluación más crítica no es qué tan perfecto o qué tan correcto es mi sistema, sino si efectivamente puedo tomar mejores decisiones con ese sistema de lo que yo podría haber hecho sin él. ¿Ok? Y definir eso no es tan fácil, porque hay que también pensar críticamente en cómo va a ser usado el sistema. Y aquí me gustaría comentarles un poco de una historia acerca de Netflix. Netflix hace tal vez unos 15 años, tal vez un poco más, hizo este concurso donde ofrecía $1.000.000 a cualquier equipo que pudiera mejorar su sistema de recomendación. Y hubo científicos de datos de todas partes del mundo que se unieron para intentar mejorar su sistema de recomendación. Y un equipo lo logró por muchísimo. Bueno, de hecho, dos equipos, porque la final estuvo muy reñida entre dos equipos, pero vamos a enfocarnos en el equipo que ganó. Un equipo lo logró por muchísimo, no me acuerdo exactamente cuánto lo mejoró, pero tal vez 20% mejoró, algo así. O sea, como que era una diferencia sustancial. Y Netflix les pagó $1.000.000. Ahora, ¿ustedes creen que el sistema era útil para el negocio? Resulta que no. Resulta que no era útil para el negocio porque el sistema era increíblemente lento. O sea, hacer una recomendación tomaba, creo que minutos. Hacer la recomendación para una sola persona. Entonces, sí, hacía mejores recomendaciones, pero era tan lento que no había forma en que se pudiera usar ese sistema de manera comercial y le intentaron hacer adaptaciones y todo, no hubo forma realmente de poder usar ese sistema. Entonces, hablamos, ¿verdad? De nuevo, de entender el negocio también. O sea, porque si no entiendo cuál es el problema que quiero resolver, puedo llegar con esa solución donde construir un nuevo sistema de recomendación, que de hecho hace mejores recomendaciones, pero no entendí bien el problema, porque el problema no era hacer una recomendación, el problema era hacer una recomendación en tiempo real. Ese era el verdadero problema. Y como no lo definí bien, pues sí, claro, me mejoraron el sistema de recomendación, pero a final de cuentas eso no necesariamente se tradujo de forma directa en una mejora de los sistemas de Netflix. Dicho eso, nada más quiero hacer aquí el énfasis de que yo creo que la competencia de Netflix sí ayudó muchísimo a Netflix porque se convirtió hoy en día yo creo que tal vez es top 5, por lo menos compañía más famosa en ciencia de datos.
Creo que mucho tuvo que ver con este concurso porque contrataron gente, ¿verdad? Contrataron gente de esos equipos. Fue una estrategia de branding súper fuerte. Un montón de artículos de investigación salieron de esos proyectos. Entonces, tenemos un montón de científicos de datos hablando del tema, ¿verdad? Entonces, yo creo que la competencia de Netflix es sumamente exitosa, pero no fue sumamente exitosa para generar un sistema con el que se hizo recomendaciones. Y ese es el punto al que quiero llegar, ¿verdad? Si el proceso de ciencia de datos tiene que estar aquí para entender cada una de estas aristas. Y ahora voy a volver a creación de modelos, ¿verdad? Que es la parte de machine learning, ¿verdad? Que es la parte sexy, la parte que todos pensamos, la parte de inteligencia artificial. ¿Cómo es que logramos extraer de estos datos el conocimiento que vamos a utilizar para tomar decisiones de forma automática o para apoyar a los humanos a tomar mejores decisiones? Y para entender eso, yo creo que es muy importante entender la diferencia entre cuando la gente habla inteligencia artificial para inferir o machine learning, que es lo que vamos a utilizar para construir ese sistema. Entonces, aquí tenemos la cabeza del sistema de inteligencia artificial y queremos saber qué es lo que está pasando dentro de esa cabeza. Ahora, para los sistemas de inteligencia artificial basados en datos específicamente, que son 99% de los sistemas que están allá afuera, realmente lo que pasa dentro de la cabeza está constituido por esos tres componentes. Un componente que es el modelo predictivo, ¿verdad? Que es esencialmente un modelo estadístico, que lo que va a hacer es que va a agarrar ciertos atributos de nuestros datos de interés, ¿verdad? Aquí estamos viendo que datos de interés es X1, X2, X3, ¿verdad? Agarra varios de estos atributos y basado en esos atributos va a ser un pronóstico de una variable que nos interesa, ¿verdad? En este caso estoy llamando Q. Entonces, esta variable que nos interesa, por ejemplo, puede ser la probabilidad de que el niño me compre el balón de fútbol, ¿ok? Entonces, yo estimo que esta persona tiene un 30% de probabilidad de que me compre el balón. Y basado en esa predicción, yo la incorporo como parte de una lógica de decisión para tomar la acción. Entonces podría ser, mira, si la probabilidad de compra es tanto porcentaje mayor al descuento que yo estoy dando, o si esa persona me ha comprado en el pasado tales cosas, ¿verdad? Como parte de esa lógica, yo puedo incorporar esa predicción como parte de mi acción. Ahora, ¿cómo construimos ese modelo predictivo? Es precisamente lo que Machine Learning hace, ¿ok? Entonces, si vemos aquí los datos históricos, pueden notar que tenemos los mismos atributos X1, X2, X3 para varias filas, eso quiere decir para varias personas, y para estas personas en los datos históricos también tenemos información de la variable que queremos predecir, que en este caso es Q. Entonces, cuando combinamos estos dos datos, lo que llaman el algoritmo de Machine Learning, lo que va a hacer es que va a decir, mira, cuando yo veo estos X's, el Q es yes. Cuando yo veo estos X's, el Q es no, ¿verdad? Y así va haciendo una asociación entre los X's y los Q's y crea este modelo predictivo que esencialmente es solamente una función. Es una función de X, ¿verdad? Que lo que hace es que transforma todos esos X's en un Q. Y esto pareciera que es primitivo, pero todos estos sistemas, por ejemplo, que les estaba mostrando de vehículos autónomos, son esencialmente esto. Ustedes podrían pensar en los X's como píxeles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo tengo todos los píxeles de una imagen y ese píxel yo voy a capturar valores numéricos que representan los colores de cada uno de esos píxeles. Y basado en esta fórmula, básicamente convertir la imagen en un número gigante o en muchos números, ¿verdad? Entonces, convierto la imagen en un montón de números y tal vez el Q quiere decir si hay una persona enfrente mío o no, ¿verdad? Y basado en los colores de los píxeles, yo quiero una función que cuando recibe los números que representan píxeles, me pueda decir si hay algo enfrente o no, ¿ok? Y esencialmente eso es lo que está haciendo Machine Learning, está aprendiendo un sistema que puede transformar píxeles en un pronóstico de si hay algo enfrente o no. Y ese pronóstico de si hay algo enfrente o no, yo lo incorporo en una lógica de decisión que es, mira, si hay algo enfrente tengo que frenar. O tal vez si voy a cierta velocidad y tengo algo enfrente, tengo que virar a la izquierda, ¿verdad? Y eso lo transforma en una acción, ¿verdad? Que como les dije, es frenar o acelerar, etc. Entonces, esa es esencialmente la forma en que funcionan esos modelos de Machine Learning. Obviamente estoy simplificando muchísimo porque esencialmente doy un curso entero en el tema, pero es para comunicarles la idea general de cómo es que se extraen estos datos, este conocimiento de los datos.
Para algunos de ustedes que estén familiarizados con estadística, puede ser que cuando vean esto digan, pero mira, eso es nada más una regresión, nada más un modelo estadístico cualquiera que estamos utilizando para pronosticar. Y lo cierto es que tendrían razón. El sucio secreto de los científicos de datos y toda la gente que está haciendo inteligencia artificial realmente es que es esencialmente estadística. ¿Okay? La diferencia es que a la hora de procesar esos datos y aplicar modelos estadísticos, tenemos nuevos métodos computacionales que pueden procesar datos de forma en que antes ni siquiera imaginábamos que se podía hacer. Entonces, esa nueva forma de procesar los datos basado en teoría estadística dura es lo que se conoce como machine learning. ¿Ok? Y machine learning lo utilizamos para generar modelos estadísticos que se pueden utilizar para tomar decisiones que tradicionalmente considerábamos que solo humanos podían hacer. Entonces, este modelo estadístico que puede transformar píxeles en un pronóstico de si hay algo enfrente o no, o si hay algo en la imagen o no, es un sistema que yo lo puedo incorporar en un carro para que se maneje solo. Y eso es algo que pensábamos que solo los humanos podían hacer. Entonces lo llamamos inteligencia artificial, precisamente porque es una decisión que antes hacía un humano. Más que todo es por eso. Entonces, todo, esencialmente todo, está construido en estadística, porque si está basado en datos, lo más probable es que tiene que ver con un proceso de extracción de patrones por medio de estadística. Entonces, lo que realmente representa ciencia de datos es la combinación de negocios, computación y estadística. Y como parte de esta combinación de estas tres grandes áreas, ¿verdad? Tenemos sistemas de información, tenemos análisis de datos, tenemos machine learning. Y bueno, espero que hayan encontrado esta charla provechosa. Espero que estén listos para el reto, para Univalle. Y de nuevo, les agradezco muchísimo el tiempo el día de hoy. Excelente, estimado profesor Carlos. Muchas gracias también por el tiempo que nos está dedicando. Vamos a abrir un poco el espacio por si hay algunas consultas del público. Si tienen alguna consulta, levanten la manito para poder darles la palabra. Está bien, estimado Alfredo, tiene una consulta. Adelante. Sí, disculpa, Alfredo, no lo estamos escuchando. Tiene el micrófono encendido, lo escuchamos. Creo que está teniendo algunos problemas con el audio, todavía no lo escuchamos. Mientras tanto, va recuperando, vamos a estar dando la palabra a los siguientes participantes, por favor. Ronald, adelante, tienes la mano levantada. Aló, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, adelante. Buenas noches, Carlos. Excelente presentación. Una consulta sobre la evolución del mercado que mencionaba. No sé si eh, es una moda esto de la ciencia de datos, es pasajero, porque recuerdo hace años, ¿no? Que había igual el término minería de datos, e inteligencia artificial, creo que ya a los años 90, y ahora esto de la ciencia de datos, no sé si qué tan sostenible es y en qué quedó lo de la minería de datos, el business intelligence y demás. O cuál es su percepción a un poquito a mediano plazo, ¿no? Sí, no, excelente pregunta. Yo creo que la ciencia de datos no es una moda. O sea, sí pienso que es algo que fundamentalmente va a cambiar la manera en que hacemos negocios. Ahora, el hecho de que no sea una moda no quiere decir que no haya hype. Sí hay muchísimo hype, en especial por parte de vendors que no entienden bien el contexto de esas aplicaciones, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que inteligencia artificial es la tecnología o que ciencia de datos es la tecnología. Es saber los modelos estadísticos y todo eso y realmente no. O sea, la parte, como conversaba un poco en la presentación, entender de dónde vienen los datos, si esos datos efectivamente van a solucionar el problema que yo tengo, si son útiles, cómo es que las personas van a usar estos modelos,
¿verdad? ¿Cuál es el problema de decisión que estoy tomando? ¿Va a ser rentable o no va a ser rentable? ¿Verdad? O sea, para mí esa es la verdadera ciencia de datos. Obviamente también necesitamos tecnología para hacer eso, pero cualquier persona que esté vendiendo un sistema que diga, mira, yo conecto ese sistema a tus datos y ya está, ya hizo todo, aprendió todo solo y todo bien, esa persona te está mintiendo. Eso es puro hype. Entonces, creo que ciencia de datos sí es un campo con muchísimo valor, pero alrededor del cual hay mucho hype. Y entonces hay muchas compañías que se han llevado fiascos muy grandes donde tenemos inversiones millonarias que no llevaron a los objetivos. Entonces, esa sería mi respuesta. También mencionaste un poco de minería de datos y business intelligence. Para mí, minería de datos es machine learning. O sea, minería de datos, el tema tradicional es machine learning, están muy de la mano. Entonces, este proceso que yo estaba hablando de extracción de patrones de los datos, yo lo meto como, es más, dije proceso de ciencia de datos, pero realmente dije proceso de ciencia de datos porque estamos en una conferencia de ciencia de datos, pero realmente el nombre oficial es proceso de minería de datos. Entonces, lo que te acabo de mostrar es esencialmente minería de datos. La parte de inteligencia, le dicen inteligencia artificial y machine learning porque suena más bonito, pero o sea, es lo que hemos estado haciendo desde antes de minería de datos, es lo mismo. La parte de business intelligence es interesante porque, o sea, muchas veces establece las bases que necesitamos para ciencia de datos porque, como mencionaba, necesitamos integrar los datos, extraerlos, limpiarlos, transformarlos. O sea, necesitamos hacer todo ese proceso de ingeniería de datos que no es fácil. Y eso es algo en la que la gente de Business Intelligence ha trabajado durante mucho tiempo con procesos ETL y otro tipo de cosas, los data warehouses, data lakes y todo. Entonces, definitivamente están muy conectados porque la gente de inteligencia de Business Intelligence ha visto data management desde décadas. Entonces, creo que son tareas complementarias. No pienso para nada que ciencia de datos pueda reemplazar la parte de Business Intelligence, pero Business Intelligence tradicionalmente está más asociado con apoyar decisiones humanas, ¿verdad? O sea, básicamente yo muestro los datos de forma interpretable para que la persona, basada en esa información que está capturando, tome una mejor decisión, mientras que ciencia de datos generalmente es la extracción de un patrón, y esa extracción del patrón que estamos sacando es lo que la gente le está llamando un sistema de inteligencia artificial, porque una vez que tomamos ese patrón, es como conocimiento que podemos combinar con otros datos para tomar decisiones, ¿verdad? Pero todos estos temas están relacionados. Muchas gracias. Excelente, gracias por la consulta. Vamos a hacer la prueba ahora de nuevo con Alfredo. No sé si ya pudiste arreglar el tema del micrófono. Sí, hola, sí, ahora sí me escucha. Sí. Ahora sí lo escuchamos, adelante. Ahora sí, buenos días, Carlos, para ti, buenas noches para nosotros. Muchas gracias por la charla, espectacular la disertación. Se nota el gran conocimiento y dominio que tienes en el tema. Algo que no sé, sería bueno ver el tema, hasta dónde el tema de la estandarización o el análisis de datos va a ser fundamental en el tema del tener datos limpios para poder tomar decisiones adecuadas. Depende muchísimo del problema. Entonces, primero, muchísimas gracias por la pregunta y los comentarios también. Depende muchísimo del problema. Hay ciertos problemas para los cuales tener los datos limpios no es tan importante, siempre y cuando entendamos que la suciedad que hay en los datos no va a afectar nuestras decisiones. Entonces, déjenme darle un par de ejemplos concretos, por lo menos un ejemplo concreto. Digamos que yo tengo un sistema de lealtad de clientes, ¿verdad? O sea, que la gente llega, no sé, a Walmart o lo que sea y se inscribe para que le den una tarjeta de membresía y usa esa tarjeta de membresía para comprar, ¿verdad? Y nosotros estamos utilizando un atributo como la edad para determinar si le vendemos algo o no a esta persona. Y el problema es que todos sabemos que la gente miente respecto a la edad, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto podemos confiar en que esos datos son limpios? Porque todo el mundo está mintiendo sobre la edad. Tal vez que esos datos estén sucios no me afecta tanto
Porque si lo que yo quiero pronosticar es que gente de mayor edad está más interesada en comprar, no sé, lavadoras, ¿verdad? O sea, gente que tiene más de 30 años está más interesada en comprar lavadoras, con tan solo que la gente mienta sistemáticamente sobre la edad, no hay problema. O sea, por ejemplo, digamos que todos decidimos quitarnos 3 años y todos nos quitamos 3 años y todos nos quitamos 3 años. Los datos están sucios porque no tenemos una idea precisa de cuál es la edad, pero el algoritmo solamente quiere aprender que a mayor edad más lavadoras. Entonces, si solamente está aprendiendo esa correlación y no es tan importante saber el valor preciso de la edad, entonces tal vez yo puedo tomar decisiones adecuadas. Entonces, lo cierto es que no es 100% necesario tener datos limpios dependiendo del problema. Pero si están limpios, en general es mejor, y para muchos casos es indispensable que estén limpios. Entonces voy a dar otro ejemplo. Si yo estoy intentando analizar el efecto de mi mercadeo y estoy comparando la gente que recibió anuncios con la gente que no recibió anuncios, y veo, mira, cuando yo mando un anuncio de hamburguesas, me compran un montón de hamburguesas, y cuando yo no mando anuncio de hamburguesas, nadie me compra. Entonces el anuncio es muy efectivo. Bueno, pero ¿qué pasa si yo le mandé anuncio nada más a la gente que come hamburguesas y a la gente que es vegetariana yo no le mandé el anuncio? ¿Verdad? O sea, y los que no le mandé anuncio todos son vegetarianos y a los que le mandé todos comen carne. Entonces los datos están sesgados. O sea, yo no puedo utilizar esos datos para tomar una decisión porque es obvio que apenas a alguien le gusta carne, le mando el anuncio, y apenas a alguien no le gusta la carne, no se lo mando. Entonces yo no puedo distinguir entre el gusto por la carne y la efectividad del anuncio. Entonces, en este caso, la limpieza de los datos es crítica y no puedo tomar una decisión de quién darle el anuncio, a no ser que tenga datos adecuados, ¿verdad? Y generalmente aquí entra la parte de A/B testing y otro tipo de cosas. Sí, excelente. Buenísimo los dos ejemplos. Y va mucho a donde quería llegar. El tema de la utilización de las variables en el tema de los modelos. O sea, un modelo debería funcionar igual para todos, pero si eliges malas variables o decides utilizar variables no muy limpias, ¿no? Entonces vas a tener problemas en el tema de modelos. Y un poco esto, voy por la idea de la inteligencia artificial y toda la creación de esta inteligencia, la cual está hacia donde la humanidad está corriendo a darle el poder a las máquinas para que tomen decisiones, ¿no? Está basada en que se desarrolla en estándares, ¿no? O sea, modelos que vayan definidos de manera muy limpia para que se puedan tomar decisiones adecuadas. Si no, lo que están aprendiendo las máquinas está totalmente mal, ¿no? Entonces, porque ¿qué es lo que estamos ganando con todo esto? Es tiempo. ¿No? No es que nosotros no tengamos capacidad para hacer todo lo que hacen las máquinas, lo que no tenemos es la velocidad que tienen ellos. ¿No? Hay casos en que las máquinas sí lo hacen mejor. Hay artículos de investigación que muestran que algunas de las tecnologías de visión de computación, de lo que estaban mostrando los vehículos autónomos, ¿verdad? Pero no específicamente para manejar, sino reconocimiento de qué objetos hay en la imagen, como, mira, eso es un pájaro de este tipo de especie, por ejemplo. Hay aplicaciones en que las máquinas sí lo pueden hacer mejor que humanos, incluso en reconocimiento de imágenes. Entonces, yo diría que sí tiene razón, que en muchos casos es un tema de eficiencia, pero hay casos en los que sí puede ser que el modelo tome mejores decisiones, y también hay casos en donde el nivel de escala es tan grande, o sea, la ganancia en eficiencia es tan grande que sinceramente para todos los propósitos prácticos sería imposible que un humano lo hiciera porque tendría que hacerlo el resto de su vida, mientras que una máquina lo puede hacer en literalmente minutos. Entonces sí me gustaría como que hacer ese énfasis de que tiene razón, muchas veces el modelo no lo hace mejor que un humano, sino que es nada más una ganancia de eficiencia, pero también hay ejemplos de ganancias de eficacia, y no me extrañaría si dentro de 15 años o 20 años los carros autónomos manejan mejor que un humano, no me sorprendería, pero bueno, lo cierto es que en este momento los carros autónomos no manejan mejor que los humanos en general. Entonces en ese caso
y habría que ver, ¿verdad? Porque nada más es mi opinión, no es que tenga fundamentos para decir qué es lo que va a pasar dentro de 15, 20 años. Sí, te agradezco. El tema es para quedarse toda la noche, todos los días hablando mucho. Te agradezco mucho las Muchísimas respuestas. Excelente, gracias Alfredo por la intervención. Tenemos unas 2 últimas consultas y con eso vamos a cerrar la presentación del día de hoy. Tenemos a Carmen. Adelante, Carmen, tienes la manito levantada. Buenas noches, ¿cómo están? Hola Carlos, buen día. Soy Rosy Adubiri de Bolivia, nos conocimos en INCAE y pues qué lindo escuchar tu charla desde acá de Bolivia. Muchas gracias por tu tiempo estando allá. Y pues te tenía algunas consultas, justamente yo estoy trabajando en Univalle y pues nos comentaste un punto súper importante sobre la calidad de los datos, o sea, de que a veces no es necesario tener una limpieza rigurosa en los datos, pero a veces sí, dependiendo de la información que se requiere, ¿verdad? En caso de que sea o sea, que la información sea precisa, entonces necesitas la limpieza de datos más rigurosa, ¿verdad? ¿Qué herramientas ayudan para este proceso que sea rápido y que la información sea oportuna? Porque puede que esta limpieza demore demasiado y ya la información que se requiere ya no sea oportuna, ¿no? Sí, precisamente. Bueno, primero que todo, un gustazo que esté por aquí escuchando mi charla y qué buenos tiempos de INCAE también. Creo que para ser sincero, mi expertise en limpieza de datos no es tan grande, pero voy a darle mi opinión en lo que he estado trabajando yo. Yo creo que un punto muy importante es la parte de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, primero tengo que entender en qué grado esa información está sucia, porque tal vez si lo que está sucio es nada más el 5% de los datos o el 10% de los datos, tal vez puede ser que sea o no sea un problema, ¿verdad? Entonces, la parte de diagnóstico es muy, muy importante y creo que sí está relacionado a esa parte de ver qué tan oportuno es, ¿verdad? Porque si tengo que atrasar todo el proyecto porque 5% de mis datos están sucios y estimo que esa suciedad no va a ser un gran problema, entonces tal vez puedo moverme, ¿verdad? Porque hago un trade-off en qué porcentaje está sucio versus qué porcentaje no está sucio. De nuevo, entender si esa suciedad es crítica para el problema, ¿verdad? En el caso que yo estaba hablando de las edades, en el sistema de lealtad, realmente edad, aunque digamos que edad está mal, que la gente no siempre exagera por 3 años, exagera por 20 años, a veces se lo suben, a veces se lo quitan, entonces el sesgo no es sistemático y entonces esa variable ya no nos sirve. La pregunta que yo haría es, bueno, pero incluso si tuviéramos los datos limpios, ¿qué tanto más podría pronosticar con esa variable? ¿Será que va a mejorar mi modelo muchísimo? ¿O nada más lo va a mejorar incrementalmente? Porque si nada más lo va a mejorar incrementalmente, tal vez sea mejor solo excluirla del todo, ¿verdad? Y seguir de una vez con el problema de negocios. En el ejemplo que yo estaba dando de advertising, es crítico, porque la variable que está sucia es la variable que yo quiero pronosticar. Yo quiero pronosticar si el anuncio está teniendo un efecto o no en la persona. Entonces, si esa variable está sucia, tenemos un montón de problemas, o sea, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, lo que tengo que hacer es limpiar esos datos lo antes posible. Ahora, respecto a limpieza de datos, es interesante porque yo diría que en gran medida el problema de las compañías no es que tengan que limpiar los datos así, sino que tienen que adquirirlos. Entonces, en el caso de los anuncios, por ejemplo, yo tal vez tengo que hacer un A/B test para recolectar datos que estén limpios. Entonces, muchas veces, en vez de limpiar los datos que tengo actualmente, el mejor proceso que yo tengo que hacer es establecer procesos de colección de datos que yo sé que están limpios. Entonces, no es que estoy intentando arreglar los procesos anteriores, estoy definiendo nuevos procesos que me van a generar datos limpios. Entonces, eso es algo que para mí vale la pena invertir como empresa porque nos va a ahorrar tiempo más adelante. No nos va a ahorrar tiempo hoy, pero nos ahorra muchísimo tiempo más adelante. Un proceso claro de inversión y colección de datos, para mí eso es lo que más ahorra tiempo, hacerlo bien desde el principio. Ahora, herramientas para limpiar datos actuales, pues realmente sí le quedo mal porque creo que lo que más conozco yo es la parte de ETLs, ¿verdad? Es esta parte donde estamos haciendo un data warehouse, donde tratamos de limpiar todo cuando llegue al warehouse
y como estoy limpiándolo una vez que llega al warehouse, lo limpio nada más una vez, en vez de cada vez que hay un nuevo proyecto, volver a limpiar y volver a limpiar, sino más bien de una vez acumularlo en una sola área. Creo que sería la forma en que yo procedería. Muchas gracias. Entonces, igual, o sea, la importancia también es mejorar los procesos o modificar los procesos para tener la información, una mejor información, ¿verdad? Pero, y desde tu experiencia que has tenido bastante en varias empresas, ¿cómo has visto esta cuestión de obtener la información o todo lo que esté relacionado a este diagnóstico de cuánto es la precisión de tus, de de la limpieza que tienes, o bueno, de la información que tienes, ¿no? Has tenido bastantes experiencias en diferentes empresas, pero tal vez desde un contexto de Latinoamérica, no sé si has tenido alguna experiencia porque todo tipo de empresas es diferente, ¿verdad? Sí, Y bueno, todo tipo de entornos es diferente igual. sí, de hecho siempre ha sido diferente. Por ejemplo, en Spotify los datos están fatal. O sea, uno pensaría, ese Spotify lo tiene bien, pero no, porque ha crecido muy rápido, ¿verdad? Entonces, depende mucho de cuánto haya crecido la empresa y cuánto lleva como que en esa etapa de su vida. Entonces, por ejemplo, en Spotify a mí me impresionó mucho lo difícil que era extraer datos, era muy, muy difícil, pero porque todavía tenían como que esta parte de startup, de estar creciendo a lo bestia en muchísimos mercados. Entonces, realmente cuesta mucho como que extraer los datos, pero lo que sí hacían ellos es que decían, ok, no tenemos datos limpios para toda la empresa, pero tenemos datos limpios para esta aplicación bien, bien importante que sí es crítica, sí o sí o sí, y necesitamos que estén limpios, ¿verdad? Entonces, a veces estas empresas no intentan hacer una limpieza por todo lado, en especial startups, sino que se enfocan en aplicaciones. Entonces, hacen la limpieza por aplicación. En el corto plazo es mejor, en el largo plazo es peor, pero muchas veces el corto plazo es demasiado importante, en especial para esas compañías que están creciendo tan rápido. Entonces, ese por el lado de Spotify. En el lado de Steelery, que es una empresa muy grande de publicidad, ellos tienen los datos pristinos porque desarrollaron los procesos desde el puro principio. Esa para mí es la mejor compañía de ciencia de datos que yo he visto en mi vida. O sea, porque de verdad que todo es como si fuera de libro. Entonces, y por eso es que dije, okay, sí, el truco es hacer los procesos bien desde el principio. Lo que pasa es que si uno tiene mucha presión del día a día es difícil. En Latinoamérica solamente he trabajado con Bacreomatic en la parte de banca. Varía de nuevo de área. Yo trabajé específicamente con la gente de Costa Rica y un poco con la de Guatemala, pero más que todo con la de Costa Rica. Y ellos pasaron muchísimos años haciendo la limpieza y lo fueron haciendo por departamento. Entonces, la forma en que ellos lo van haciendo es, ok, tenemos esta iniciativa de querer unir a la empresa para que todos tengamos acceso a datos. Necesitamos reclutar 1 o 2 campeones, ¿verdad? Que van a ser como que los promotores de este proyecto. Y conforme se va generando valor de esos departamentos, va metiendo más y más departamentos dentro de esa bandera para que poco a poco vaya creciendo. Y yo creo que cuando yo estaba ahí les tomó bastante tiempo. Creo que les tomó como 2 años o algo así tener como que un repositorio de datos relativamente limpio que ya la gente estaba utilizando en el día a día para tomar de decisiones específicamente en Costa Rica. No me consta de manera corporativa cómo lo están haciendo. Muchas gracias, Carlos. De verdad, toda la información, todo el conocimiento que tienes es realmente muy importante para todos nosotros y para los estudiantes que también decidan optar por esta carrera. Saludos allá en casita. Saludos, muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias por la consulta. Ahora vamos a cerrar con la última pregunta de la noche de hoy, bueno, del día de allá. Jessica, tienes la manito levantada, adelante. Buenas noches, buen día. Mi pregunta más iba a el manejo de informaciones para empresas pymes. Mi consulta es en el hecho de que las empresas mayormente no tienen una buena recopilación de información en un sistema. Antes de implementar un modelo, es mejor manejar el sistema de recopilación de información, ¿no es así? Sí. Como es el caso de un CRM para manejar ventas a clientes, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, la pregunta es específicamente si esa es la manera de hacerlo o ibas a continuar con la pregunta.
No, sí es la mejor forma, primero realizar una recopilación de información en base a distintos sistemas que pueden recopilar esa información, aplicaciones y demás, para poder después plantear un modelo de mejora. Es Ok, así, ¿verdad? Tendré que llegar. vamos, sí, no, voy a responder en dos partes. Primero, quiero aclarar que yo nunca he trabajado en un proyecto de ciencia de datos con una pyme. Nada más he trabajado con empresas grandes. Entonces, eso para mí sí es importante aclararlo porque no tengo experiencia directa. Ahora, sí he trabajado con startups y las startups tienen varias similitudes con pymes. Entonces, los startups no hacen eso. Los startups no necesariamente hacen un proceso perfecto de colección de datos, porque lo cierto es que ellos ni siquiera saben si van a estar dentro de 3 años o 4 años o están empezando o necesitan trabajar de manera más ligera, ¿verdad? Se necesitan mover más rápido. Entonces, en el caso de una pyme, no me sorprendería, ¿verdad? Si el proceso de colección de datos no es perfecto desde el principio, ¿verdad? Porque la cantidad de inversión que se necesita y todo es mayor. Entonces, lo que yo he visto en las startups es que no se enfocan más bien en una aplicación en la que colectan muy bien los datos, pero específicamente para esa aplicación. No lo hacen a nivel de toda la empresa. Entonces, para una pyme que está empezando en el tema, tal vez vale la pena enfocarse en una aplicación a la vez, en lugar de decir, ah, mira, voy a hacer el proceso de colección de datos perfecto para todo. Ahora, si se puede hacer de esa manera, sí va a salvar mucho más tiempo en el largo plazo. Entonces, creo que la respuesta que yo daría es, si la meta es salvar tiempo en el largo plazo, sí vale muchísimo la pena colectar los datos bien desde el principio. Si esa es la meta, esa es la mejor opción. Salvar tiempo, la mejor opción es colectarlos bien desde el principio. Si ese salvar tiempo a futuro está entrando en conflicto con lo que la empresa tiene que hacer hoy, ¿verdad? Porque la empresa tiene que tomar decisiones hoy, tiene que invertir dinero hoy y tiene que vivir en el hoy. Si esa inversión en un proceso limpio está entrando en conflicto con eso, entonces vale la pena hacer la consideración, mira, me voy a enfocar y voy a hacer la inversión específicamente en este área o en este proyecto que yo creo que es útil. Y sí, sé que me va a costar más a futuro y va a ser un dolor de cabeza, pero estoy optimizando por el hoy, que es el ejemplo de Spotify, por ejemplo. ¿Tiene sentido? Sí, lo entendí. Pero lo ideal es primero recopilar información y después plantear un modelo de mejora, ¿verdad? Modelo, ¿se refiere a modelo de mejora respecto a la colección de datos o modelo de estadístico? Un modelo comercial, más de marketing. Ya. Yo diría que van de la mano, ¿verdad? Voy a ver aquí un toquecito, a ver, voy a mostrarle acá otra vez mi pantalla. Yo creo que puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Es esta parte, ¿verdad? De entender el negocio y entender los datos. O sea, cuando usted me está hablando del modelo comercial, yo estoy intentando entender el negocio. Y cuando entiendo el negocio, Sí. yo empiezo a decir, ah, mira, yo necesito estos datos y necesito limpiar esos datos. Pero puede ser que mientras yo esté limpiando esos datos, me dé cuenta que limpiarlos ya no es tan importante o me va a costar demasiado tiempo o no me va a dar chance. Entonces tengo que volver a la parte de entender el negocio, ¿verdad? Y voy en esta iteración hasta que defino muy claramente cuáles son los datos que yo necesito, que voy a limpiar, que voy a utilizar para solucionar el problema de negocio que yo definí. Y ahí ya me muevo a la parte de, ah, ok, entonces voy a necesitar establecer ciertos procesos de colección, etcétera. Pero lo cierto es que casi siempre estamos pensando tanto en los datos como en el negocio casi que de manera simultánea, porque entramos como que en este ciclo. Entonces yo diría que es un proceso casi que conjunto. Ah, ya. Está bien. Gracias. Un gusto. Excelente, muchas gracias por todas las preguntas, por todas las consultas. También agradecerte, Carlos, por el tiempo que tomaste el día de hoy para darnos esta charla. Yo creo que todos, incluyéndome, hemos salido todavía con más preguntas, pero también conociendo un poco más sobre lo que es ciencia de datos. La verdad es algo apasionante, ya lo que la mayoría estamos explorando ya a nivel profesional y vamos explorando poco a poco las posibilidades que van ingresando. Muchas gracias, Carlos, y espero que estemos en contacto para futuros intercambios, para futuras charlas, incluso para ver algún tema de talleres o algo más práctico. Genial, muchísimas gracias a todos, les agradezco muchísimo el tiempo y espero que tengan una bonita noche.
Excelente, y para vos que tengas un buen día. Muchas gracias. Si nos puede dejar su contacto.